¿Por qué se habla tanto de Armenia últimamente? Es bastante atención para un país tan pequeño del Cáucaso, una región ubicada entre el este de Europa y Asia. Lo visitaron líderes europeos. Estados Unidos forjó un acuerdo entre ese país y Azerbaiyán, su rival histórico. Y Rusia mantiene aún una base militar en Armenia, un país con el que comparte una larga historia. For Moscow, Armenia wasn't just a strategic partner. Armenia wants to keep its relations with Russia, but it's also trying to build relations in a lot of different directions. ¿Qué hay en juego en este país? ¿En qué dirección avanzará Armenia? ¿Hacia Rusia o hacia Occidente? Lo analizamos de cerca. Armenia está ubicada en el corazón del Cáucaso Sur, entre Europa, Asia y Oriente Medio. Tiene fronteras con Azerbaiyán y Georgia, así como con Turquía e Irán. Y Rusia está muy cerca. The South Caucasus, for basically all of its history, has been at the periphery of various empires, the Persian Empire, the Ottoman Empire, the Russian Empire. And I think that's probably something that's still true today. It tends to be kind of where different empires' influences meet one another on their periphery. Armenia es hoy el país que podría dar el giro más grande de todos los países del Cáucaso. Siguió siendo considerada el patio trasero de Rusia tras el colapso de la Unión Soviética y lograr su independencia. Y se mantuvo como un estrecho aliado del Kremlin. For Moscow, Armenia wasn't just a strategic partner, it was a foothold in the South Caucasus, in the Middle East and Iran, and it remains so until now. La antigua República Soviética es el único país de la región que alberga una base militar rusa, aquí en Gyumri. Rusia está siempre presente, como un recordatorio de la historia en común. Hay miles de soldados, las tiendas están llenas de souvenirs soviéticos y rusos, y en la base se puede ver esta foto, la foto del presidente ruso, Vladimir Putin. The current contemporary close Russia-Armenia relationship really started with the collapse of the Soviet Union. Y los vínculos son estrechos, sobre todo en asuntos de comercio y de seguridad. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, se reúne a menudo con Putin y Rusia sigue siendo el principal socio comercial de Armenia. Un país que no produce petróleo y gas y que necesita por eso importarlos. En 2025 el intercambio con Rusia representaba más de un tercio del comercio exterior armenio. Además, Armenia pertenece a la Unión Económica Euroasiática, liderada por Rusia. Eso implica, entre otras cosas, la compra de gas ruso a precios preferenciales. Pero Armenia ahora quiere diversificar sus relaciones. The world is becoming much more multivectoral than it has been, and I think nobody can depend on one single power. So Armenia wants to keep its relations with Russia, but it's also trying to build relations in a lot of different directions. Y eso tiene que ver con el segundo pilar de las relaciones ruso-armenias, la seguridad. Armenia y Rusia tienen un acuerdo de seguridad que le otorga a Moscú el derecho a defender las fronteras armenias con Turquía y con Irán. Y hasta hace 2 años, las fuerzas rusas gestionaban el principal aeropuerto de Armenia. You could say Armenia ended up in this Russia's orbit mainly because of security. La principal razón es que los armenios temen a sus vecinos, en especial a Azerbaiyán y a Turquía. Así lo manifiesta este hombre al referirse a la base militar rusa de la que hablábamos. Российские войска уйдут, сразу нас нападают. И турки, и азербайджанцы. Pero la confianza en Rusia como garante de la seguridad armenia se ha resquebrajado debido a 2 guerras, en 2020 y 2023, que Armenia libró contra Azerbaiyán por estos territorios en la región de Nagorno-Karabaj. Aunque el derecho internacional la reconoce como parte de Azerbaiyán, la región está habitada por personas de etnia armenia. Rusia tiene ahí unas llamadas tropas de paz para proteger los pueblos armenios en caso de conflicto. En 2023, fuerzas azerbaiyanas realizaron un ataque relámpago contra separatistas armenios en la región. Decenas de miles de armenios tuvieron que huir por ese ataque. Russian peacekeepers more or less stood aside while Azerbaijan regained the whole control. That was a wake-up call. People in Armenia were extremely disappointed, and many saw it as a betrayal. And so all of this left Armenians
disillusioned with the Russian security guarantee and made them feel like they could not rely on Russia, and so they started trying to diversify. That was the origin of all this. Los soldados rusos dejaron la región de Nagorno-Karabaj en abril de 2024, dejando el control casi por completo en manos de Azerbaiyán. Armenia mostró su enojo y decepción suspendiendo su participación en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza de defensa mutua entre varios estados postsoviéticos liderada por Rusia. Add to that Russia being tied down in Ukraine, looking weaker and distracted, and Armenia started looking for alternatives, especially in the US. Y la Unión Europea parece dispuesta. Armenia organizó una cumbre bilateral con la Unión Europea y un día después un encuentro de la Comunidad Política Europea, que reúne a unos 50 países del continente. Der Ministerpräsident versucht jetzt, das Land weiter zu öffnen, also eine Diversifikation der Außenpolitik. Das heißt, mehrere Partner zu haben und nicht einseitige Abhängigkeiten wie in der Vergangenheit nur mit Russland. Armenia busca nuevos socios, igual que la Unión Europea. El gobierno de Ereván quiere conseguir avances democráticos y económicos acercándose a los europeos, mientras que la Unión Europea busca un socio estable en esa región vecina. Armenien hofft sich von der Europäischen Union neue Wirtschaftsbeziehungen, neue Handelsrouten, Unterstützung in Bildung, aber natürlich auch zum Beispiel im Bereich von Visaerleichterungen, dass die Menschen mehr Austausch haben können Richtung Europa. Los principales líderes europeos acudieron a la cumbre en Ereván, entre ellos el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Fue la primera vez en 24 años que un presidente ucraniano visitó Armenia. Also der Gipfel in Jerewan war natürlich auch ein großes Zeichen Richtung Russland, nämlich es symbolisierte und zeigte eben, dass sich Armenien Richtung Europa orientiert. Und dann noch die Einladung an Zelensky war doch ein Zeichen, auf wessen Seite man steht. Und es ist natürlich auch von der Seite der Europäer ein klares Zeichen, nämlich wir nehmen euch ernst, unser Angebot der Partnerschaft ist vertrauenswürdig. Y la visita de Zelensky no sentó bien en Rusia. What seems to have struck the deepest nerve is that Zelensky was given the space to openly criticize Russia's war of aggression against his country during his speech. Hearing that kind of message, especially from a supposed enemy on what Russia views as friendly ground, was seen as betrayal. Para Armenia se trata de un delicado acto de equilibrio. Ereván no se puede permitir perder por completo a Rusia, debido a su dependencia económica. El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió incluso que Armenia no puede aspirar a ser miembro de la Unión Europea y al mismo tiempo de la Unión Económica Euroasiática liderada por el Kremlin. Y aunque no es aún candidata para adherirse a la Unión Europea, Armenia aprobó una ley para buscar esa membresía. Se trata de un proceso que podría durar décadas, sin garantías de éxito. The Armenian government is very solicitous of keeping Russia on board. And part of that is we don't know what the Russian red lines are. And maybe Russia's red lines are changing over time. As maybe, if Russia continues to get weaker, maybe its red lines are going to recede and Armenia can move away more. But maybe if Russia, maybe if the Ukraine war ends and it's not as distracted anymore, maybe then it can assert itself more. And so nobody really knows at this point. But what's clear is that Armenia is trying to not cross those lines. Ereván por ahora da ciertos pasos, pero evita otros. Por ejemplo, ya no hay agentes fronterizos rusos en el aeropuerto, pero sí tienen el control parcial de las fronteras externas de Armenia. Y Rusia mantiene su presencia en la base militar de Gyumri. Y otro ejemplo de esos actos de equilibrio que intenta Armenia implica a un actor del que no hemos hablado hasta ahora. J.D. Vance, the U.S. Vice President, just visited Yerevan and Baku as well. And one of the deals that they signed was that the U.S. can provide new nuclear power plants to Armenia. And this is something the U.S. has been trying to do for a long time, with the idea that it would reduce Armenia's dependence on Russia for that current nuclear power plant. And so this was sort of appeared to be maybe a big geopolitical shift. But then what was funny is not very long after that, Pashinyan said, well, maybe we'll buy a Russian nuclear power plant instead.
Washington intenta ganarle la partida económica a Moscú en Armenia, pero los intereses van también más allá. Miremos para eso al conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, en la región de Nagorno-Karabaj. Cerca está Najicheván, un territorio de Azerbaiyán que está separado del resto del país. Durante décadas, Armenia y Azerbaiyán no han conseguido llegar a un acuerdo sobre cómo permitir la conexión terrestre de Najicheván con el resto de Azerbaiyán. En 2023 hubo iniciativas para lograr un acuerdo, una de Rusia y otra de la Unión Europea, esta última respaldada por Estados Unidos. Armenia y Azerbaiyán rechazaron ambas e iniciaron a cambio conversaciones bilaterales, hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino, para sorpresa de muchos, y logró al menos un acuerdo parcial sellado en Washington. El acuerdo incluía un corredor a lo largo de la frontera iraní. Estaría en suelo armenio, pero sería usado por trenes, camiones y autos de Azerbaiyán. El corredor no existe aún. Su construcción podría empezar a finales de 2026 y podría significar un giro geopolítico, porque la idea de Trump ya la había lanzado Rusia en 2020. I think it certainly illustrates that Russia is weaker because, again, this was supposed to be Russia's project, that Russia, according to the 2020 agreement, Pashinyan, Aliyev, and Putin all signed the agreement saying that Russia would provide security on this route. And now that's not going to happen. They've broken that agreement, basically, and have brought in the U.S. instead. Es demasiado pronto para saber qué avances conseguirá Estados Unidos en el Cáucaso Sur, en detrimento de Rusia. Esto por ahora es un ejemplo de cómo Washington podría establecer su influencia en la región. The ties that Russia has to this region are very deep and long-standing. And so I think the idea that you can simply kind of eliminate Russia from the region is now considered not really very realistic. Pero esta región entre Europa y Asia está cambiando. Russia retreats, you also see a much greater influence of Turkey in the region. You have Iran, again, exerting its influence here. And you have Europe increasingly trying to exert its influence here. Armenia celebra elecciones este 7 de junio de 2026 y los actos de equilibrio geopolítico serán probablemente uno de los temas de los comicios. Su estrategia de diversificar las relaciones le ha dado al actual primer ministro, Pashinyan, una ventaja en los sondeos, pero sus rivales prorrusos lo siguen de cerca. Y gran parte del electorado armenio sigue estando indecisos sobre el camino que el país debería tomar en el futuro.